Yo creo en la educación técnica y creo que todas las instituciones, tanto cantonales como nacionales, debemos darle bastante impulso, debemos fortalecer todas las iniciativas que se den en este campo. Así es que adelante la educación técnica. Tenemos el gusto de tener a don Emanuel Winkler, un experto en educación dual que reside en Costa Rica. Y vamos a empezar por el tema principal. ¿Qué es la educación dual? La educación dual, muchas gracias primero de tenerme acá y de darme la oportunidad de hablar de la formación dual, porque es un sistema de alternancia que engloba la práctica de hacer de tener un oficio al final teniendo su educación en la empresa como en un sistema escolar. Entonces hay dos subsistemas en la formación dual: el subsistema de escuela y educativo y el subsistema empresarial con las empresas y las cámaras de comercio. Empezamos por la formación. Ese joven sentado en una escuela, un instituto de formación dual, en un centro educativo CTP, tiene que tener una formación teórica y una formación práctica. Así es, tiene que tener todo un marco de teoría, pero no solamente es la teoría, sino hoy en día con la neurociencia sabemos que uno lo aprende en cuando lo aplica. Lo aplico, lo aprendo. Entonces solamente la teoría no basta. Y mucha gente, los jóvenes, se aburren en las escuelas porque no quieren tener un rendimiento académico a largo plazo, sino quieren ver resultados de lo que hacen con sus manos. Entonces eso le da una confianza también al joven cuando ve que su propio trabajo trae resultados. Esos resultados del estudio de un alumno en un colegio técnico requiere un trabajo práctico en una empresa. Quiere decir que la empresa necesita un experto en educación, en docencia, en formación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, o sea, justamente es eso. Necesitamos expertos y tanto académicos, educacionales, pedagogos en las escuelas, pero que conocen también del trabajo. Entonces, una buena práctica es contar en los centros educativos con gente de la práctica que ha vivido y ha trabajado en un oficio durante toda su vida para que realmente pueda hablar del tema. Entonces, es más bien un experto que conoce del oficio que luego lo pasa la información. Y luego tenemos el otro que usted me habló de tener el personal calificado en las empresas para que no haya abuso del chico y que no sea una mano de obra barato. Por eso se necesita y se requiere un plan regulador, un marco, que es la formación dual, que ya lo tenemos en Costa Rica, que es un buen avance. Y luego necesitamos el personal calificado en las empresas, el padre de familia, que es el padre del oficio profesional. Entonces ahí hay que tener esa confianza de que las empresas en Alemania, Suiza y Austria, donde funciona muy bien la formación dual, son esos países, es que las empresas escogen al joven. Eso lo tuvimos antes también en Costa Rica con el zapatero que escogió a su alumno. Y ahí tenemos que llegar de nuevo, de tener esa confianza, velar con el sistema educativo y político de que no haya abuso, y eso solamente lo podemos garantizar si contamos con personal calificado tanto en la empresa como en la educación y tener un sistema de gestión de calidad. Don Emanuel, empecemos por un tema que usted inició, pero que hace falta explicar. ¿Cuándo inicia la educación dual? ¿Cómo se inicia la educación dual? La educación dual tiene un recorrido muy largo de 500 años en Europa. Empezó en Holanda con los oficios de carpintería, de construcción. Y había este sector, diferentes carpinteros, el que hizo el masón. Entonces habían esos sectores que tenían sus gilden, sus asociaciones. Y solamente un maestro experienciado podía tener a un joven y recibir a un joven. Y eso se transformó después de 500 años en los 1900 en Alemania, que se empezó
por la revolución industrial, que los jóvenes necesitan más capacidad teórica y educación. Entonces ahí se transformó la formación dual en Europa y se metió un sistema más educativo. Antes era un sistema meramente empresarial. Es la vocación del estudiante es lo importante. Sí. Que el estudiante sepa que si quiere ir a la universidad, puede ir a la universidad. Sí. Pero en el campo técnico hay muchas posibilidades. Sí. Y que puede ir ahí también. Sí. ¿Cómo abrir esas posibilidades al joven en el campo de la educación dual? Sí, o sea, lo importante que usted está mencionando, que la formación dual nace de un oficio técnico y cuenta al final con un oficio completo, que el joven no solamente sepa de cambiar un tornillo o algo, sino sepa todo, o sea, el cálculo, cómo funciona, o sea, necesita mucho más conocimiento de su oficio hoy en día, cualquiera que quiere trabajar en una empresa. Para obtener un trabajo. Para obtener un trabajo, y no meramente es académico. ¿No? Y eso es un error que estamos viendo hoy en día en Alemania también, que hay demasiados académicos y faltan prácticos. Y eso es un concepto que nosotros, cuando estamos implementando la formación dual en Costa Rica, tenemos que preguntar qué es la necesidad de las empresas y del sector empresarial para cuáles jóvenes, porque no sirve a capacitar a académicos si al final el mercado laboral no necesita más académicos. Vemos que en Alemania, por tener tantos académicos, los carpinteros, los que fueron formados en un oficio técnico, son los que ganan más dinero hoy en día que un médico o un abogado. Vamos al ejemplo de Austria. Sí. ¿Qué diferencia ofrece Austria en la formación dual? La formación dual en Austria, Alemania y Suiza siempre son de 3 años. En Alemania es muy vinculado a un oficio. Entonces, en Alemania, cuando le preguntas, vas conociendo a una persona, lo primero que le preguntas, ¿cuál es tu oficio? Porque habla muchísimo de ti. Y en la formación dual, pues te estás identificando con un oficio. En Alemania es muy rígido, muy cerrado lo que es la formación dual, porque hay el plan de rotación, hay el marco lógico de cada oficio, se sientan los subsistemas para definir bien qué es el contenido que tiene que aprender un joven en la formación dual para un cierto oficio. Ahí viene la diferencia a Austria. En Austria es más bien un sistema modular. Entonces tienen un hilo conductor que cualquiera que quiere ser carpintero necesita conocer esos conocimientos, tenerlos. Y luego aplicarlos en la práctica. Y conocer la teoría que va vinculado con la práctica que estás aprendiendo. Y ahí se separa luego la especialización, porque los oficios hoy en día cada vez son más complejos y necesitan más especialistas, y por eso es modular. Entonces puedes empezar con un marco modular que te dan los conocimientos. Y al final puedo Sí. obtener un trabajo. Sí, o sea, eso es la cosa. En Alemania y Austria y Suiza tenemos una retención de talento enorme. El que aprendió de manera técnica formación dual recibe 80%, se quedan con la empresa. Hay muy pocos que luego siguen en su concurso, y eso es la integralidad. Una vez que has tenido una formación técnica en Alemania o Austria o Suiza, vas luego con el bachillerato técnico a una universidad. Entonces hay un sistema integral y un aprendizaje de por vida. O sea que nadie se queda botado. Nadie se queda botado, nunca. Es más, hoy en día las empresas buscan más a los técnicos, porque ellos lo aprendieron de base y no se fueron por la universidad y aprendiendo una cosa teórica que al final nadie necesita. Y eso causa mucho problema, no solamente en el mercado laboral, sino en un sistema social de países. Y eso también lo vemos un poco en Costa Rica, que hay mucha violencia. Y es más interesante de ir con el narcotráfico por el dinero rápido, porque ya no hay esa resiliencia que aprendes una formación Lo dual. importante es formar las personas, Sí, ciudadanos que vivan correctamente, que tengan virtudes. sí, que tengan virtudes y que tengan el sentimiento de que soy parte de la sociedad y que mi trabajo vale algo. Entonces el autoestima
del joven cuando ve que estás produciendo algo es mucho más alto. Y además, en Alemania, Suiza, reciben un salario durante que están aprendiendo. Este salario se podría usar también para pagar la colegiatura y para otras cosas, pero hay siempre un convenio, un contrato de aprendizaje y un marco lógico que protege para que no haya abuso. Las empresas están interesadas de financiar eso porque al final reciben personal calificado y una retención de talento. Es decir, entonces es un ganar-ganar. El empresario le interesa en la formación dual el joven formado, ¿sí?, para integrarlo en su empresa, sí, no para explotarlo, sino no, con justicia social pagarle lo que debe ser. Sí, sí, y muchos empresarios tienen también esa visión social y también porque les conviene, porque tienen, una vez que tienes un trabajador que está formado y tiene un oficio comparable, puedes realmente contar con una gestión de calidad que es mucho más alta y una innovación, porque los jóvenes traen nuevas ideas a las empresas. Además, la calidad de tu producto. Y hoy en día los productos cada vez requieren más conocimiento técnico. Y por eso las empresas también están invirtiendo mucho dinero en capacitaciones continuas, que no es formación dual. La capacitación continua es que trabajas y luego te forman en ciertas cosas. La formación dual es un sistema completo donde realmente pasas por un marco de cada oficio y al final tienes un examen donde te tienes que presentar a una comisión, y en Alemania se incluye también en esa comisión tu rendimiento laboral que has tenido y el rendimiento académico educativo, y eso es al final tu calificación de este oficio. Y si tienes buena calificación, solamente ahí puedes seguir a la universidad. ¿Cómo le hablamos a los empresarios para que entiendan la educación dual de manera sencilla? Primero, tienen que entender que es para el bien del empresario mismo, que ellos necesitan personal calificado. Muchas empresas, y eso lo hicimos en México, hemos vinculado formación dual con el tema de la sostenibilidad, en los reportes de sostenibilidad con el GRI 404. Entonces, muchas empresas que ya tienen un reporte de sostenibilidad ya tienen ese chip y la mentalidad de no solamente ser con un interés económico, sino un interés social. Y el interés económico de un empresario es la calidad del producto y la innovación y la retención del talento. Entonces, y la mejoría, ahí tienes mejoría y retención. La retención de talento, sí. Y hoy en día los productos cada vez son más complejos. Entonces, por eso las empresas necesitan personal calificado. Costa Rica tiene una industria compleja, sí, la industria biomédica, sí, que necesita ese tipo de sí, personas. Justamente ahí, por ejemplo, y ahí nos sirve que has estudiado biología, porque es una mezcla de conocimientos de las dos cosas, y eso no se aprende en la universidad. Y ahí lo vemos, que hay un desbalance entre los intereses del mercado laboral con la educación que le estamos brindando a los jóvenes. Y por eso cada vez hay más empresas que dicen, bueno, como tickets de entrada, necesitas pasar y tener un rendimiento académico, necesitas mostrar que has tenido la resiliencia, tienes la capacidad mental de aprender, pero al final pasas la universidad y aprendes de nuevo. Entonces nos damos el lujo de perder muchos años de capacitación que cuesta mucho a la familia, que cuesta mucho a la sociedad, sin tener rendimiento de alguien. El resumen, en una frase. En una frase, el empresario va a invertir en la formación dual porque le mejora la calidad de su producto, tiene retención de talento calificado, y en Alemania los alumnos que han pasado una formación dual siempre se identifican con la empresa, hasta a veces se tatúan el nombre de la empresa donde aprendieron. Entonces, esa es la nueva familia profesional de un joven, y siempre se va a identificar con la formación dual donde lo aprendió. También hay muchos nuevos productos como los tornillos Burt, como Hansgrohe, como S. Oliver, como otras empresas multinacionales, internacionales, que
Los mismos que lo fundaron salieron de una formación dual y luego empezaron con su rendimiento tanto económico y su capacitación continua. Y ahí salieron estas empresas de una formación dual de base. Un tema importante en la formación de la educación, pero también en la formación profesional, es el apoyo de la sociedad, pero de la familia. Yo pienso que la familia juega un papel importante en todos los colegios técnicos, aunque muchas veces los padres de familia dudan en ir a las reuniones, pero esas reuniones son importantísimas para potenciar no solo el aula, el colegio, sino también la sociedad, la ciudad o el distrito donde está ese colegio técnico. Sí, sí, es sumamente importante de tener en cuenta que cada ser humano, su socialización empieza en el núcleo, que es la familia. Entonces hay núcleos que son sanos, que les permiten de tener un rendimiento más alto y les permite de ir más rápido a la universidad. En sistemas familiares que se está luchando por sobrevivir, muchas veces no tienen los recursos ni financieros ni de tiempo de dar tanto apoyo al joven. Y es allá donde es importante de trabajar con la sociedad en sí, con el entorno, donde está viviendo la sociedad, para incluir al joven a la sociedad y de que haya un aprendizaje de valores y de ética, de convivencia, y no solamente que se separan por el móvil y que no haya una interacción. Y eso es lo que pasó últimamente, que nos causa en todo el mundo mucho problema. Me decía el profesor Luri, un español que estuvo en Costa Rica dando conferencias, de que hay dos temas importantes hoy en día. Uno, apagar el celular. No necesariamente todo el tiempo necesitamos. Apagar el celular para poder dialogar. Sí. Y para potenciar el valor de la familia. Que por lo menos una vez a la semana la familia se reúna toda en la mesa, en el desayuno o en el almuerzo, con celulares apagados, Sí. con televisión apagada, con radio apagada, para inducir el diálogo, para la conversación. Sí. Aunque los padres de familia no entiendan mucho lo que está estudiando el alumno, pero sí, el solo preguntar abre esperanzas. Sí. Es el interés del prójimo. Si tú tienes un niño, y aquí en Latinoamérica tenemos la cultura de que el niño también es un seguro social de vida de la familia, y que si yo estoy viejo, estoy también atendiendo de que el niño me cuide por mí. Entonces necesito que también mi niño tenga un oficio, tenga un trabajo seguro, que ha aprendido algo y tenga esa interacción de la sociedad. Y ahí le tenemos que dar estos espacios de poder enseñar sus talentos y conocerse a él mismo. Y ahí la formación dual es una opción, no la única, pero ahí es donde lo que buscamos es que la familia natural, biológica, vaya conversando con la nueva familia profesional en la formación dual, que es la empresa y el centro educativo. Los dos subsistemas o tres subsistemas, familia, empresa y educación, tienen que funcionar y tienen que interactuarse, más tener una gobernanza del Estado, de la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, que está velando por el bien del joven y teniendo una gobernanza de que no haya abuso del chico y una gestión de calidad. Porque si tenemos esa gestión de calidad, tanto en la educación como en la empresa y el seguimiento familiar, vamos a tener rendimiento. Hay un tema que añado, que me decía el profesor Ludi, es importante que en la familia se lea 10 minutos por semana, Sí. aunque sean 10 minutos por día. Eso juega un papel importante. La familia que tiene libros, Sí. ilumina. Lo mismo que el maestro que lee, ilumina. Sí. Y últimamente también me contó otra cosa que creo que es importante para nuestros jóvenes, los que están viendo este programa sobre tecnología y sobre la innovación, es que el joven tiene que dormir 7 horas y tiene que apagar el celular. Si no se duerme, se tiene un gran impacto negativo en la educación. Dormir hoy es importante porque todos tenemos el celular en la mesa, pero hay que apagarlo.
y hay que apagar mensajes de noche. Sí. Creo que ese es un valor importante en la familia de hoy. Sí. Le agradecemos mucho, don Manuel. Es un gran gusto haberlo tenido en este programa y seguimos invitando a nuestros oyentes a continuar viendo esta serie que está en el canal de la Universidad de Costa Rica y en otros canales también. Mucho gusto. Tip de empleabilidad. ¿Sabes cómo ser más atractivo en el mercado laboral? A través de la formación técnica de habilidades blandas, y un punto muy importante que hoy en día los empresarios comentan es la actitud positiva. Una persona con actitud positiva y que también se forma en habilidades técnicas como computación, idiomas u otros propios de su carrera, complementando con habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo y una serie de cualidades que puedes utilizar a la hora de trabajar en equipos, favorecen tu empleabilidad. Toma esto en cuenta a la hora de prepararte para esa búsqueda laboral activa y sigue con las siguientes secuelas del programa para que aprendas más tips sobre empleabilidad.